El heredero de la promesa. Capítulo 4. La escalinata del cielo. La promesa renovada. Dios, quien habló de diversas maneras a los antepasados en otras épocas, como nos lo dice Hebreos 1:1, se reveló a sí mismo ante Jacob. En su sueño, Jacob vio una gran escalinata de piedra que se prolongaba hacia el cielo. Dios descendió a la torre de Babel, pero no para santificar la presunción humana. Vino para juzgar a la tierra y desbaratar el orgullo de la humanidad. Una unidad que amenazaba con encerrar a la humanidad bajo una totalitaria oscuridad. La torre de escalinatas del sueño de Jacob era la respuesta de Dios a la torre de Babel. La cima de esta alcanzó el cielo, porque fue Dios el constructor, no el hombre. Solo Dios establece comunicación entre el cielo y la tierra. La verdadera religión no proviene de la búsqueda del hombre, sino de la intervención de Dios. La humanidad rebelde no ha buscado al Señor. La gente busca, en cambio, escapar de Él, erigiendo torres, templos e ídolos según su propia imaginación. Cada mañana los cristianos pueden ungir al ungido de Dios con el fresco aceite de la oración y decir: esta es la puerta del cielo, Dios está en este lugar. Cristo, que es el templo de Dios, es también la escalera, el único en quien el cielo viene a nosotros y a través de quien nosotros ascendemos al cielo. La escalera era una imagen en el sueño de Jacob, pero lo que el sueño prometía se convirtió en realidad en la encarnación de Cristo. Dios descendió en la persona de su Hijo para habitar en la tierra. Cristo es el vínculo entre la tierra y el cielo. Él es el verdadero Betel, la casa de Dios, Emmanuel, Dios con nosotros. Jacob no tenía nada de qué jactarse. Él tenía que aprender a decir con Pablo: porque todas las cosas proceden de Él y existen por Él y para Él. A Él sea la gloria por siempre. Romanos 11:36. Dios no había bajado por su escalinata en vano. Él le mostró a Jacob que no estaba solo. Le enseñó el real significado de su pacto y promesa. Yo seré tu Dios, tú serás mi pueblo. Este era el núcleo del compromiso de Dios con su pueblo. Las promesas de Dios fueron muy específicas. Jesús es quien ha subido por la escalera al cielo. Él puede hacerlo porque ha descendido primero. Él puede llevarnos por esa misma escalera, puesto que fue elevado en la cruz. A través de la cruz, Jesús es el camino al cielo, así como la verdadera, completa y final revelación de la presencia de Dios. Nosotros venimos al Padre mediante Él. El cielo permanece abierto a través de Él, a quien los ángeles sirven. El sufrimiento de Israel aferrado a la promesa. Le recordó al Señor que Él había vuelto según su mandato, confiando en su promesa. Jacob confesó: realmente yo, tu siervo, no soy digno de la bondad y fidelidad con que me has privilegiado. Líbrame del poder de mi hermano Esaú. Génesis 32, 10, 11. La revelación de Dios nos induce hacia Cristo en dos maneras. En la primera perspectiva, Cristo aparece en esta narración como el Señor. Esta manifestación es más que un símbolo. La aparición del Señor como hombre o como el ángel del pacto anticipa la encarnación.
El término teofanía describe tales apariciones del Señor. Dios dijo a la nación de Israel en el desierto que Él estaba enviando a su ángel delante de ellos para protegerlos en el camino y llevarlos a la tierra prometida. Préstale atención y obedécelo. No te rebeles contra Él, porque va en representación mía y no perdonará tu rebelión. Éxodo 23:21. Como poseedor del nombre divino, el ángel es el representante de la presencia de Dios, la forma en la cual Dios mismo aparece distinto al Señor, pero identificado con Él. Él sufre una aparente derrota para obtener la verdadera victoria. La debilidad de Dios es más fuerte que los hombres. El Señor de gloria se humilla a sí mismo a fin de que los indefensos pecadores puedan recibir su bendición. El nombre del Señor es demasiado maravilloso para los oídos de Jacob. El rostro del Señor es demasiado glorioso para los ojos de Jacob. Sin embargo, el Señor mismo viene para que Jacob pueda conocerlo. Su venida ante Jacob anticipó su venida a nosotros. Jacob vio la cara del Señor, pero borrosamente. Nosotros vemos la luz de la gloria de Dios en el rostro de Jesucristo. La teofanía de la presencia de Dios anticipa la venida de Cristo como el Señor. El papel de Jacob anticipa la venida de Cristo como siervo de Dios. Precisamente, Jesús es el verdadero Rey, que cumple el papel de majestad representado en David. Precisamente, Jesús es el verdadero profeta como Moisés. Precisamente es como Jesús el verdadero Israel que prevalece con Dios para recibir todas las promesas. Isaías 49:3, Romanos 15:8. Jesús fue ese afligido siervo de Dios. La agonía que soportó sucedió porque Él fue castigado, abatido, afligido por Dios. Existe una verdadera conexión entre el combate de Jacob en la oscuridad de Penuel y la agonía de Cristo en la oscuridad del Getsemaní. Son grandes las diferencias entre Jacob y Jesús, pero Jesús cumplió libre de pecado en llamamiento que el pecador Jacob solo pudo presagiar. La salvación debe venir a través de la descendencia de Eva, a través de la descendencia de Sem, a través de la descendencia de Abraham. Al bendecir a Jacob con muchos descendientes, Dios estaba preparando la venida del único, Jesucristo, como siervo de Dios y heredero de la promesa. Jacob nos señala al verdadero Israel, que prevaleció en la agonía de su muerte para traernos a Dios, para que podamos ver su rostro. El príncipe prometido, la bendición de Israel. Dios, en efecto, mantuvo su pacto con Israel en la vida de José. El salmista nos recuerda que a través de José, Dios mantuvo con vida a la familia de Israel en el tiempo de hambruna. Dios provocó hambre en la tierra y destruyó todos sus trigales. Pero envió delante de ellos a un hombre, a José, vendido como esclavo. Le sujetaron los pies con grilletes. Entre hierros le aprisionaron el cuello hasta que se cumplió lo que él predijo y la palabra del Señor probó que él era veraz. Salmo 105, 16, 19. Jesús, el león de Judá, es también el cordero que fue sacrificado. Él, el Señor, vino como el siervo. Hay más que una similitud casual entre el símbolo de José y el cumplimiento de Jesús. En lo profundo de la estructura del plan redentor de Dios
está el principio de que su poder se ha hecho perfecto en debilidad, no mediante el poder humano, sino mediante la palabra del Espíritu de Dios. Las promesas de su palabra son cumplidas. El gobernador elegido por Dios es su afligido siervo, traicionado por sus hermanos, pero levantado para cumplir la promesa de Dios. José fue un justo siervo de Dios, que sufrió debido a su fidelidad a él. No obstante, el camino de la aflicción lo condujo al trono y al cumplimiento de la palabra de Dios revelada en sus sueños. Dios había hecho de la vida de José una señal de la manera como su bendición vendría. Mediante la palabra de Dios y el siervo de Dios, su misericordia sería dada a conocer a las naciones. Capítulo 5. El Señor y sus siervos. Dios mantiene su promesa. El Éxodo. Dios habló a Moisés desde el fuego de su gloria, gloria que permaneció en la zarza sin consumirla. Con ese discurso pronunciado por la voz del Señor en aquel lugar, empezó una nueva etapa en el plan de salvación de Dios. Él se había revelado a sí mismo ante Jacob y José mediante sueños y visiones. Se revelaría directamente ante Moisés, hablándole como cualquier hombre lo hace con un amigo. Es Dios quien tomó la iniciativa. Él llamó a Moisés desde la zarza, declaró que había oído el lamento de Israel en la cautividad y que recordaba la promesa hecha a los padres. Se identificó a sí mismo como el Dios de Abraham, Isaac y Jacob. Además, dijo que había venido a liberar a sus descendientes, a ser su Dios y Salvador. El nombre dado por Dios a Moisés fue Yahweh, que significa yo soy. Él quería que el ser humano entendiera que Él era un Dios personal, que puede ser llamado por su nombre. Su nombre yo soy afirma su existencia única y personal, no como el miembro de un grupo de dioses, sino como el único Dios. Dios llamó a Moisés para encargarle que actuara en su nombre. Él era un siervo de Dios en un sentido único, ya que Dios mismo le hablaba cara a cara, claramente y sin enigmas. La figura de Moisés nos preparaba para la venida del Hijo de Dios, como el siervo final enviado por el Padre para liberar a su pueblo de la esclavitud. El Cordero de la Pascua simboliza la obra de salvación que Dios llevaría a cabo. Jesucristo cumplió la ley ceremonial. Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Es nuestra Pascua sacrificada por nosotros. Todos los mandamientos de Dios giran en torno al núcleo de la relación, el vínculo entre Dios y su pueblo. Cristo no solo paga la pena que nosotros merecemos, sino que también cumple la ley por nosotros. Incluso el contenido de los 10 mandamientos nos señala a Jesucristo. Los celos de Dios por su propia justicia son también los celos por su plan de salvación. Por ejemplo, en el segundo mandamiento, Dios prohíbe hacer cualquier imagen para adorarla, porque nadie podía ocupar el lugar de su Hijo encarnado, que después vendría y sería imagen del Dios invisible.
Cristo, el Alfa y el Omega, el principio y el fin, nuestro Redentor, el cual el Antiguo y Nuevo Testamento sin él no tendría sentido, y el mensaje de salvación no tendría sentido. Se establece el reino de Dios a través de Jesucristo.